Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Una vez más, los del camino acompañándonos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy día iniciaremos con el capítulo 17 y vamos a hacer una oración para poder pedir la dirección de Dios. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias le damos por su amor y por su misericordia. Bendito Abba, bendito Padre, rogamos de que usted nos pueda acompañar, nos pueda ayudar para que su palabra pueda ser proyectada y de alguna forma pueda iluminar nuestro corazón, llamar nuestra atención para poder entender de que tenemos que entrar como sea en este camino estrecho del cristianismo, porque la oscuridad se está acercando y entendemos de que cuando se cierran las puertas nadie más puede entrar a la ciudad. Bendito Padre, ayúdenos para que podamos alcanzar. Ayude a su pueblo alrededor del mundo entero y ayúdenos también para poder continuar con su estudio. Denos una porción de su espíritu, de su Ruach HaKodesh, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador personal, nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. El agua buena que brota de la roca. Así está subtitulada esta historia que vamos a ver el día de hoy. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim, y por sus jornadas al mandamiento de Yahweh, y asentaron el campo de Rifidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más, las cosas de esta tierra, que son las primeras que debemos de aprender a vencer, la alimentación. Recordemos que nuestro Señor dio ejemplo de ello cuando Él fue bautizado. Él fue al desierto, dice, movido, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. Y él entonces tuvo un ayuno. Dentro de las primeras tentaciones, cuando él comenzó a sentir hambre, vino el maligno y quiso intentar tentarle con la alimentación. Y él venció. Este es un ejemplo que nosotros debemos de entender de que la alimentación, a pesar del hambre que podamos sentir, de la debilidad que podamos tener, debemos aprender a soportar. Y si usted domina el apetito, va a poder dominar muchos otros pilares también de su vida, su carácter, sus decisiones, va a poder entender cuáles son sus límites, va a poder estar más cerca del Señor porque va a poder comprender que es débil y de que necesita también de la mano de Dios. Va a comprender que cuando usted reciba el alimento de vuelta, usted va a ser nutrido no por su propia fuente o por su propia cuenta, sino por la mano de Dios. Tienen muchos beneficios, pero lo importante es poder vencer. Y no es fácil. Vamos a continuar. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Pueden estar peleando contra el dirigente, pero realmente estaban tentando al Eterno. Cuando las personas pueden entender eso, se avanza dentro del cristianismo. Pero si no lo entienden, se van a percatar que solamente van a ser una carga sobre ellos mismos. Porque los dirigentes somos personas. Y cuando nosotros estamos intentando llevar a Cristo, las dificultades que empiezan a aparecer son muchas. Pero solamente nuestro Señor, Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que realmente está detrás de todo.
Por eso dice que la cabeza de Cristo es Dios y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después vienen los dirigentes, pastores y todo lo demás. Por lo tanto, entonces, debemos de comprender eso. Debemos de comprender de que la cabeza que está dirigiendo el cuerpo lo está dirigiendo para un propósito y un fin que edifica. Y una vez más tengo que hacer ese otro paréntesis. Existen personas que quieren hacer pensar lo que ellos quieren y no que lo que la escritura, no lo que la palabra de Dios está mencionando para que cambien y sean mejores. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es complejo este versículo porque ellos una vez más vuelven a recordar Egipto. Ellos piensan que van a morir. ¿Y cuál es el propósito de sacar a un pueblo para que muera? No tendría ningún fin. Por lo tanto, el fin de que exista un Dios para un pueblo que va a ser redimido, no lo están viendo ellos. Entonces, ellos están siendo como un cristiano que camina sin pensar que Cristo viene por segunda vez. Y eso es lo que sucede. El pueblo está tomando represalias contra Dios, diciéndole: me vas a matar porque realmente no existes. Pero no es así. Bastaba solamente con que ellos dijeran que tenían sed y que necesitaban un milagro de Dios. Y el Señor les daría. Pedid y se os dará, pero no murmurar, no quejarse. Y el pueblo, esa es una característica que tiene. El pueblo se queja, no pide. Y entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés ya estaba temiendo por su propia vida. Ser lapidado, ser muerto con rocas es algo muy complejo, muy fuerte. Pero aquí vemos a quién. Estamos viendo directamente a un líder que está temiendo por su propia vida y está clamando a Dios, diciéndole: este pueblo me va a matar. Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río, y ve. Toma lo que tienes, le dijo. Toma lo que se te ha dado. No más cosas, no necesitas más. Solamente toma lo que existe. Lo que yo te di en un principio, eso que tú tenías, que era tu vara, y toma personas y vamos. He aquí que yo estoy delante de ti allí, sobre la peña de Horeb, y herirás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriab, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo:
¿Está pues Yahweh entre nosotros o no? ¿Se percatan cuál era el pensamiento de ellos? Ellos, el pensamiento que tenían era, ¿está o no está entre nosotros? ¿Estamos siguiendo a alguien de verdad o estamos siguiendo a un hombre? ¿Vamos a morir o vamos a vivir? Ellos estaban caminando sin entender de que estaban con el más poderoso de todo el universo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en este tiempo, debemos de aprender a caminar diciendo estamos guiados por el más poderoso. Esto sí se va a cumplir, esto sí va a tener beneficios, esto sí tiene un fin. Pero las personas empiezan a adormecerse y empiezan a ver solamente las cosas de esta tierra y empiezan a ver solamente a que hay líderes, personas, pero no ven la presencia de Dios. ¿Y por qué no ven la presencia de Dios? Porque no están buscando a Dios, están buscando hombres. Y ese es un gran error. Cuando las personas buscan hombres, lo único que van a encontrar van a ser hombres. Pero cuando las personas buscan a Dios, van a encontrar la vida y van a encontrar la salvación y la respuesta. Israel vence a los amalecitas. Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, mañana irían a una batalla al día siguiente, ¿cierto? ¿Y que iba a tener en su mano? La vara. Así que dile Josué al pueblo, yo voy a tener la vara en mi mano, la voy a estar sosteniendo. Y ahí voy a estar con la vara de Dios. No es la vara de un hombre, es la vara de Dios. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando él alzaba a Moisés sus manos, él estaba con sus manos arriba, con la vara, prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, cuando él tenía las manos arriba, vencía a Israel, pero cuando él empezaba a agotarse, ¿qué le sucedía? Empezaban a perder. Y las manos de Moisés estaban pesadas, el cansancio, porque tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense que al día siguiente era la batalla y esta batalla duró todo un día. Se le estaban adormeciendo las manos a Moisés, pero él continuaba como podía intentando luchar por tener esa vara arriba. Pero fue necesario el apoyo del pueblo, fue necesario el apoyo de las personas, poner una roca para que Moisés descansara, poner sus manos, ¿cierto? Sujetar sus brazos para que no bajaran. Esto a nosotros nos demuestra que así es como debe de trabajar el pueblo. Cuando lucha el pueblo completo, es importante sostener las manos también de quienes dirigen. Vamos a ayudarle. Hay un congreso. Vamos y ayudemos. Porque es un trabajo muy complejo, sobre todo hacer a veces congresos. Requieren muchos detalles que hay que estar preocupados de la alimentación, quién va a poder pelar las cosas, quién las va a poder, ¿cierto?, preparar, encontrar personas. El pastor no puede porque también tiene que seguir distribuyendo su tiempo para la preparación del mensaje. ¿Qué más? Continúan los hermanos. ¿Qué le va a dar la bienvenida a los hermanos? ¿Quién va a preparar el lugar para que esté limpio? ¿Quién va a servir el alimento? ¿Cómo vamos a presentar esto? ¿Cómo vamos a proyectar esto si está siendo cierto
mostrado hacia la tecnología actual, ¿cierto? Grabado para más personas. Todo esto requiere realmente de que haya mucha preparación. ¿Quién va a poder dirigir las actividades? ¿Quién va a poder poner el inicio y el final? ¿Cuántas personas van a exponer? ¿Cuántos llegaron y a cuánto hay que suplir? Ahí entonces el pueblo debe de estar preparado. Y así también para otras circunstancias. Si existe un momento donde el pastor tiene que ir, ¿cierto? A lo mejor a tribunales para poder defender la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a estar orando, va a tener compañeros que van a estar en contacto continuamente. El pastor está teniendo dificultades para poder defender este punto. Vamos, toda la iglesia estudiando ese punto para poder entregar la mayor cantidad de información y que se defienda la verdad. Así existen muchas cosas que se pueden hacer cuando la iglesia se organiza y cuando le dan el apoyo al pastor. Y aquí si usted ve, el que estaba en realidad dirigiendo era un hombre, era Moisés. Moisés no era el pastor, pero era la representación de un pastor humano, de alguien que está a cargo de la iglesia, o de un anciano de iglesia, o de alguien que solamente está adelante como un diácono, y a lo mejor ni siquiera hay diácono, solamente hay membresía, pero es la cara de la membresía, que está tomado de la mano de Dios para defender la verdad. Esta batalla, volviendo al relato, duró hasta la puesta del sol, hasta cuando empezó a oscurecerse. Fue una tremenda batalla. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Murieron. Murieron todos los que eran el contrincante. ¿Por qué? Porque la mano en la cual se estaba sosteniendo era solamente las manos de un hombre, pero el apoyo de más hombres para que la presencia de Dios, porque esta era la vara de Dios, demostrando el poder. Dios a través de una vara, demostrando su poder. Y esto ayuda para que las personas puedan comprender que Dios trabaja a través de los hombres. Y aquí hay una conexión, Dios a través de una representación aquí en la tierra, pero hombre detrás, creyendo en que sosteniendo el instrumento que Dios está usando, va a poder otra vez volver a demostrarse en todo su poder y magnitud. Él podría haberlo hecho más fácil. Él solamente podría haber plantado, ¿cierto?, en tierra la vara. Y si esa vara la sacaban de ahí, entonces el pueblo era destruido. Pero mientras la vara estuviera ahí, el pueblo vencía. Podría haber sido una de las opciones. Pero el Señor no escogió esa opción. El Señor escogió la opción de que esa vara estuviera en las manos de Moisés para que el pueblo vea que también las personas se cansan y necesitan el apoyo del pueblo, necesitan la ayuda de las demás personas, porque entre todos podemos ser más fuertes, pero solos no se puede lograr nada. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del templo tengo que derraer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, era importante que Moisés escribiera esta historia porque Yahweh se la estaba pidiendo. Yahweh tenía un propósito y el propósito entonces debemos de intentar todos nosotros entenderlo. Hoy día quizás te estoy dando una perspectiva, quizás tú estás entendiendo otra perspectiva, pero tiene que ser bajo la escritura. Y cuando tú entonces comprendas este capítulo, a lo mejor vas a tener algo que yo no he podido expresar, pero que tiene un propósito mayor.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí, de generación en generación, iba a haber pelea contra Amalek. Les invito para que tengan la oportunidad de ver en un plano, buscar dónde estaba Amalek y ver cómo esa guerra que pertenecía a Amalek está en continua batalla. Y se nos acabó el capítulo. Quiere el Señor ayudarnos para que cada uno de nosotros también podamos sacar lección. Si el capítulo termina aquí, algún propósito tiene más de estudio. Lo que le decía, posiblemente es importante ver el mapa, intentar averiguar en qué sector estaba, porque era un lugar que iba a tener, ¿cierto?, guerra de generación en generación. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado en este estudio del día de hoy. Los invito para que podamos orar. Bendito Padre, gracias por su amor y por su misericordia. Ayúdenos para que cada día podamos seguir entendiendo que entre todos podemos realmente luchar para poder alcanzar su bendición, para alcanzar su salvación. Que esto no es una pelea individual, sino es un trabajo donde todos debemos de poner nuestro empeño, nuestro hombro para poder continuar avanzando. Siga ayudando a aquellos grupos que están luchando por su palabra. Siga ayudando a todos los hermanos que aún así siguen batallando día tras día. Esas iglesias que a lo mejor ya están constituidas, pero donde su amor y su misericordia se manifiesta. Sea con nosotros. Ayúdenos, fortalezcanos, guíenos. Sobre todo, ayúdenos para poder estar firmes, porque es necesario de que en este último tiempo tengamos en nuestro corazón el deseo de creer, el deseo de entender de que no estamos peleando en vano, de que si nuestro Señor murió en la cruz y resucitó, entonces nuestra fe es válida. Pero si el Señor, como lo dice la Escritura, no hubiese muerto, ni tampoco hubiese resucitado, es vana nuestra fe. Asimismo, el pueblo de Israel tenía que entender de que esta fe que estamos viviendo no es vana, sino antes bien es una fe viva y que se puede sentir y se puede llevar adelante cuando todos juntos vamos avanzando en este Evangelio y cuando cada uno de nosotros creemos en que la venida de Cristo está pronta. Gracias por todo lo que nos da. Acompáñenos y ayúdenos, y que su gracia pueda ser con cada uno de nosotros desde ahora y hasta el fin de este ciclo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador personal. Amén. Muy bien, una vez más entonces me despido de ustedes. Que el Señor pueda hacer con cada uno, que el Señor les pueda responder sus oraciones y así también de que ustedes puedan ver la mano de Dios cada día en cuanto a sus bendiciones. Síganos, recuerde suscribirse al canal, comparta para que más personas puedan llegar al mensaje y sobre todo lo más importante, estudiemos día tras día, preparémonos porque la venida del Señor ya está cerca. Que el Señor les bendiga.